Hola a todos, en esta oportunidad seguimos hablando sobre dimensionamiento. En la parte inferior derecha se encuentra el nombre de los integrantes del grupo. Vamos a pasar con la siguiente diapositiva que nos habla acerca de dimensiones de tamaño. Acá nos habla acerca de que el prisma rectangular recto es probablemente la forma geométrica más común. Eso respecto a los tamaños y dimensiones. En la parte derecha observamos que la vista frontal y superior se dimensionan como se muestra en las figuras A y B. Y en la parte inferior de abajo, la vista frontal y lateral deben dimensionarse como en las figuras C y D. Y en la parte izquierda, también por lo general esa figura nos muestra por lo general la altura y la anchura que se dan en la vista frontal y la profundidad en la vista superior. Ya bueno, en la siguiente diapositiva nos habla acerca de dimensiones de tamaño, que nos indica que el cilindro circular recto es la siguiente forma más común en este aspecto. En la parte derecha nos indica que el cilindro se traza verticalmente, la longitud se da a la derecha o a la izquierda, como se muestra en la figura A y B. También nos menciona que si el cilindro se dibuja en sentido horizontal, la longitud se da encima o debajo de la vista rectangular, como se ve en la figura C y D. Y bueno, por lo general, los orificios se dimensionan mediante notas que especifican el diámetro y la profundidad, como se muestra en la figura 10.37, que está en la parte izquierda. En la figura 10.38 nos indica que en algunos casos se puede utilizar el símbolo del conjunto vacío para eliminar la vista circular, como se muestra en la figura 10.38, como mencioné. En la siguiente diapositiva veremos dimensiones de tamaño para orificios, que nos indica que en la figura 10.39 se muestran los símbolos estándar que se usan en el dimensionamiento de orificios. Y en la figura 10.40 nos presentan líneas de referencia radiales. Y en la 10.41 nos indica que los orificios aborcadados, abeloradados, fresados y roscados se suelen especificar mediante símbolos o abreviaturas estándares, como se muestra en la figura. Ya, en la siguiente diapositiva nos indica que la aplicación de símbolos estándar de dimensionamiento mayormente se utiliza como símbolos estándar mientras sea posible para ahorrar espacio dedicado a las dimensiones y comunicarse con claridad. En la figura nos muestra la aplicación de varios símbolos estándares, como podemos observar en la figura A, sobre el símbolo de dimensión básico, en la figura B, símbolo de aborcadado, en la figura C, el símbolo de fresado, en la figura D, símbolo de avellanado, en la figura E, símbolo de profundidad, y en la figura F, símbolo de cuadrado, y en la figura G, símbolo de dimensión. Gracias, eso sería todo. Dimensionamiento de abocardados y fresados con filetes. Cuando se va a especificar el radio de filete de un orificio abocardado, se tiene que hacer hacia el interior del diámetro abocardado, como se muestra en la figura 10.43. En simples palabras, esto indica el radio interior del diámetro abocardado. Y para especificar el radio de filete para una dimensión fresada, a diferencia de la anterior, se ubica al exterior del diámetro de fresado, como se muestra en la figura 10.44. Esto es ya que es un radio agregado al exterior del diámetro fresado. Dimensionamiento de prismas triangulares, pirámides y conos. Para dimensionar un prisma triangular, como se muestra en la figura A, es necesario indicar la altura, el ancho y el desplazamiento del borde superior. Todo ello se va a indicar en la vista frontal. En la vista superior solo se va a indicar lo que viene a ser la profundidad del prisma.
Para dimensionar un prisma rectangular, como se muestra en la figura B, en la parte frontal se indica la altura y en la vista superior se va a indicar las dimensiones de la base y el centrado de los vértices. Y si se trata de un prisma con base cuadrada, la única diferencia con la anterior es que en la parte superior solo se va a dimensionar un lado de la base, porque es un cuadrado, y a ello se le va a añadir un símbolo de un cuadrado, el cual va a preceder a la dimensión, como se muestra en la figura C. En cuanto a las dimensiones de un cono, se indica la altura y el diámetro en la vista frontal. Para el dimensionamiento de un tronco se considera el ángulo vertical y el diámetro de la base, o también se puede dimensionar indicando el diámetro de ambos extremos del tronco en la vista frontal. Y para dimensionar una perilla de plástico, como esta tiene forma esférica, se dimensiona indicando el diámetro y se agrega la abreviatura que se muestra en la parte inferior de la figura F. Asimismo, para dimensionar un extremo esférico, como en la figura G, se dimensiona el radio acompañado de la abreviatura SR. En cuanto al dimensionamiento de curvas, las curvas se pueden dimensionar mediante un grupo de radios, como se muestra en la figura A, o también se puede dimensionar de una forma curva donde los radios se localizan a partir de centros flotantes, como se muestra en la figura B, o en dimensiones coordenadas, como se muestra en la figura C. Esto se ubican puntos dentro de un plano de la curva. Para el dimensionamiento de superficies curvas, se puede dimensionar de tal manera que se indique el tamaño de la cuerda o la dimensión de la cuerda, como se muestra en la figura A, o en todo caso hacer dimensiones lineales sobre las superficies curvas, como se muestra en la figura B. Dimensionamiento de formas con extremos redondeados. El método para dimensionar formas con extremos redondeados depende del grado de precisión requerido. Si no se necesitan muchas actitudes, utilice métodos adecuados para la manufactura, como en las figuras de A hasta C. Las figuras de D a G muestran métodos que se usan cuando se requiere precisión. El eslabón que debe fundirse a cortarse a partir de una hoja metálica o placa, y que se muestra en la figura A. Se dimensiona como si fuera a presentarse para su manufactura, dando las distancias de centro a centro y los radios de los extremos. Observa que solo es necesario una dimensión de radio y que el número de sitios se incluye junto con las dimensiones de tamaño. En la figura B, la plataforma sobre la fundición con una ranura fresada se dimensiona de centro a centro para ayudar al fabricante de patrones y al maquinista en la ejecución del diseño. Esto también proporciona el recorrido total del corte de la fresa. La dimensión de anchura indicada del diámetro del cortador de la fresa, por lo que debe darse el diámetro de una ranura maquinada. Sin embargo, una ranura mediante extracción del núcleo se dimensiona mediante su radio de conformidad con el procedimiento para la creación de patrones. La plataforma semicircular de la figura C se presenta como la plataforma de la figura B, excepto que se usan dimensiones angulares. Si es necesario, pueden emplearse tolerancias angulares. Dimensionamiento de roscas. Para especificar las dimensiones de las roscas se utilizan las notas locales. En caso de los agujeros roscales, si es posible, las notas se adjuntan a la vista circular de los orificios, como se muestra en la figura A. Para las roscas externas, las notas suelen colocarse en la vista longitudinal, donde las roscas se reconocen más fácilmente, como en la figura B y C. Dimensión de ahuzamientos. Un ahuzamiento es una superficie
cónica sobre un eje o un orificio. El método usual para dimensionar un ahusamiento es dar la cantidad de ahusamiento en una nota, como ahusamiento 0.67 en día. Con referencia se agrega a calibrador y luego se proporciona el diámetro en un extremo con la longitud, o se da el diámetro en ambos extremos y se omite la longitud. El ahusamiento sobre el diámetro significa la diferencia de diámetro por unidad de longitud. Los ahusamientos de maquinado estándar se usa en los ejes, mangos de herramienta o pasadores y se describen en ahusamiento maquinado. Estos ahusamientos estándar se dimensionan en un dibujo al dar el diámetro, por lo general en el extremo grande, la longitud y una nota como ahusamiento número 4, estándar nacional americano, como se muestra en la figura. Para requerimientos que no son muy críticos, un ahusamiento puede dimensionarse dando el diámetro y el extremo más grande, la longitud y los ángulos incluidos, todo con la tolerancia adecuadas, como se muestra en la figura B. De manera alternativa puede darse los diámetros de los dos extremos, además de la longitud con las tolerancias necesarias. Para los ahusamientos con ejes muy estrictos se indican la cantidad de ahusamientos por unidad de diámetro como se muestra en la figura C y D. Se selecciona una línea de calibrador y se localiza mediante una tolerancia comparativamente generosa, y las demás dimensiones se dan con las tolerancias apropiadas según sean necesarias. Dimensionamiento de chaflanes. Un chaflán es un borde biselado o inclinado. Se dimensiona dando la longitud del desplazamiento y el ángulo, como se muestra en la figura A. Un chaflán de 45 también puede dimensionarse de manera semejante a la que se muestra en la figura A, pero por lo general se dimensiona con una nota, como se muestra en la figura B. Bueno, empezamos con la 10.32, que es centros de eje. Un centro de eje se refiere a una flecha o vástago y demás piezas de forma cónica o cilíndrica que se usan en un torneado, esmerilado y otras operaciones. Los centros por lo general se producen combinando un taladro y un avellanado. Se pueden dimensionar como se observa en la siguiente figura 10.52, taladro central número 4. Luego pasamos a la 10.33, que es dimensionamiento de cuñero. Bueno, para el dimensionamiento del cuñero o el dimensionamiento de la profundidad del cuñero es proporcional la dimensión de la parte inferior del cuñero en el lado opuesto del eje o orificio, como se muestra en la siguiente imagen 10.53D. H es la profundidad del cuñero. Para ello es necesario saber el valor de A, y el valor de A en la mayoría de los casos se encuentra en los manuales de los maquinistas, pero en este caso A es igual al radio menos la raíz cuadrada de R al cuadrado menos B medios, todo eso al cuadrado, por la finalidad de hallar la profundidad. La profundidad es igual a 2 veces el radio menos A más B medios. Luego pasamos a 10.34, que es dimensionamiento de moleteados. Bueno, un moleteado es una superficie rugosa. Facilita un ajuste a precisión entre dos partes. Bueno, facilita porque es rugoso y no se resbala, puedes ajustar precisamente. Para dimensionar un moleteado es necesario un diámetro de tolerancia antes del moleteado. Como observamos en la imagen 10.54c, la parte sólida que no tiene una parte rugosa es la parte de la tolerancia. Luego también es necesario indicar el tipo de moleteado, como acá vemos en la 10.54c, moleteado recto, y el paso, que es paso 0.8, y el diámetro mínimo del moleteado, que es 20. Luego pasamos a la 10.35, que es marcas de acabado. Bueno, se utiliza para indicar una superficie de función o forja en bruto que se va a maquinar o acabar. Una marca de acabados significa que debe asignarse
Metal extra a la pieza en bruto para el maquinado o acabado. Cuando una pieza debe maquinarse a partir de un material laminado, la marca de acabado es innecesaria. Se utilizan 3 estilos de marcas de acabado, como se observa en la siguiente figura. En la figura 10.5a tenemos la B, que es de altura 3 milímetros, y en la B tenemos la marca del símbolo nuevo, que es uno de sus patas mide 5 milímetros y el otro 10 milímetros. También tenemos el símbolo antiguo, que es como una F inclinada, que es de 5 milímetros de altura. La marca de acabado solo se muestran en vistas de una superficie acabado. Los varios tipos de acabado se detallan en los manuales prácticos para los talleres de maquinado. Una de marca de acabado correctamente, el símbolo o la punta del símbolo debe dirigirse hacia el inferior del cuerpo del metal, como si fuera un punto de herramienta de corte. No hacia afuera, como se observa en la imagen 10.56b. Ese es incorrecto, tiene que ser hacia adentro. Bien, ahora hablaremos sobre rugosidad superficial. Con esto se refiere al conjunto de irregularidades presentes. La mayor o menor rugosidad de una superficie depende de su acabado superficial. En la imagen se puede ver algunos símbolos de textura superficial y su construcción, que se utilizan para definir la textura, la rugosidad y la trama de la superficie. Y también acá sus aplicaciones. Las aplicaciones de los símbolos de rugosidad superficial. En la primera figura se observan las aplicaciones de los símbolos de textura superficial. Estos símbolos se leen desde la parte inferior y el lado derecho del dibujo, y no se dibuja con ningún ángulo. Y en la otra figura se muestra que las mediciones de rugosidad y ondulación van en dirección en que se puede hacer más fácil su lectura y por lo general va a través de la trama. Los valores recomendados. En la tabla se muestran los valores recomendados para la altura de la rugosidad, recalcando que un micrómetro es igual a una milésima de milímetro. Cuando es necesario indicar los valores de corte de anchura de la rugosidad, se usan los valores estándar de la tabla 10.2. Y si no se especifica, un valor es de 0.80. Y en la última tabla se muestran los valores máximos para la altura de ondulación, donde 0.005 milímetros equivale a 0.0002 pulgadas y así sucesivamente. Símbolos de trama y textura superficial. Cuando se necesita indicar la trama, se agregan los símbolos de esta primera imagen a los símbolos de la textura superficial de la segunda imagen. Y también se muestran algunas aplicaciones de los valores de la textura superficial a los símbolos. Por ejemplo, tenemos aquí un símbolo de trama que está ubicado en este símbolo de textura. Hay muchos otros, pero aquí solo son unos ejemplos. Dimensiones de ubicación. Como bien sabemos, primero se debe especificar el tamaño de las figuras geométricas y luego se debe proporcionar las dimensiones de ubicación. En general, las dimensiones de ubicación deben establecerse a partir de una superficie acabada o de centro o una línea central importante. En esta primera figura se muestran las formas rectangulares ubicadas con base a sus caras. Acá se muestra que los orificios cilíndricos, las copas u otras formas simétricas se ubican por las líneas centrales. En estas dos imágenes, las dimensiones de ubicación para orificios se dan de preferencias donde aparezcan los agujeros circulares. Dimensiones de acoplamiento.
Cuando se dimensiona una sola pieza, también se debe tomar en consideración su relación con las piezas al que se acopla. Las dimensiones de acoplamiento se deben dar en los dibujos multivista en los sitios correspondientes. En la primera figura, la dimensión A es una dimensión de acoplamiento necesaria y debe de estar presente en los dibujos de soporte y de marco. En la otra figura se muestra un nuevo diseño de soporte en dos piezas. La dimensión A no utiliza ninguna pieza porque no es necesario controlar de manera estricta la distancia entre los tornillos. Pero la dimensión F es una dimensión de acoplamiento esencial y debe aparecer en los dibujos de dos piezas. Y las otras dimensiones restantes, como la B, la C, la D y la E, no se consideran dimensiones de acoplamiento, puesto que no afecta directamente al ajuste de las piezas. Bien, eso sería todo. Gracias.